Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver, en gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor, las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Encuentro donde quiera mi Salvador. Jesús, Jesús, mi
angustia llena mi alma de pesar. Yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirando. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a este espacio donde estaremos estudiando el día de hoy los 4 grandes imperios que mencionan las Sagradas Escrituras. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos podamos estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Profecías donde la palabra de Dios nos exhorta y nos anima a que pues son bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, así como lo menciona el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3, donde nos menciona las Sagradas Escrituras textualmente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que hay una bienaventuranza, apreciados hermanos, para todo aquel que lea, oiga y guarde las cosas que Dios ha revelado para nosotros en las profecías de Daniel y del Apocalipsis. El día de hoy vamos a estar estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, donde estaremos yendo paso a paso para que juntos podamos comprender cómo es que en la geografía y en el mapa profético Dios tuvo a bien revelarnos estas preciosas verdades. Así que los invitamos a que nos acompañen. Vamos a colocarnos de rodillas para buscar la dirección del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe y nos lleve a toda la verdad. Oremos, apreciados hermanos, que nos hemos congregado en este pequeño espacio para estudiar juntos la palabra del Señor. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, venimos al trono de la gracia y nos postramos de rodillas delante de tu presencia para pedir tu dirección en el estudio de tu palabra, y que todo lo que leamos, todo lo que oigamos, lo guardemos para que seamos bienaventurados. Te ruego y te suplico, Señor, por cada uno de tus hijos que están aquí reunidos a través de estos medios de comunicación, que tú seas con ellos, con sus familias, que tú seas en sus hogares, que tú, Señor mi Dios, los bendigas grandemente. Y juntos, un día, podamos verte venir en gloria y majestad. Ese es nuestro deseo, y por eso es que hemos decidido seguirte, mi Dios. Así pues, acompáñanos y quédate con nosotros
Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén. Amén. La palabra de Dios, apreciados hermanos, nos muestra estos cuatro grandes imperios. Y estos cuatro grandes imperios los vamos a encontrar en el libro de Daniel. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras y vamos a buscar en el libro de Daniel y vamos a leer esa visión que Dios dejó escrito en el libro de Daniel capítulo 2, versículo del 31 a el versículo 40. Dice la Biblia, aquí se mencionan estos cuatro grandes imperios. La Biblia dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Versículo 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. La Biblia nos dice y nos muestra estos cuatro imperios, estos cuatro reinos. La Biblia nos mostrará que estos cuatro reinos son Babilonia. En Daniel capítulo 2, versículo 37, nos va a dar el nombre del primer reino. La Biblia dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y el versículo 38 nos dice,
y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Si ustedes miran en su pantalla, esa cabeza de oro representa a el reino de Babilonia, el imperio babilónico. La Biblia decía que después de este imperio de Babilonia vendría otro. La Biblia le da un nombre. En el libro de Daniel, capítulo 5 y el versículo 28, encontramos cuál es ese otro reino que vendría después de Babilonia. Dice la Biblia: tu reino ha sido roto, hablándole a Babilonia, y dado a los medos y a los persas. Encontramos que el reino que seguiría a Babilonia sería el imperio medo-persa. La Biblia también nos da el nombre de el tercer imperio. Cuando nosotros buscamos en el libro de Daniel capítulo 8 y el versículo 20, encontramos a el tercer imperio. Dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Este es el tercer reino que menciona las Sagradas Escrituras. Y también la Biblia nos va a dar quién es el cuarto reino. En el libro de Lucas, en el capítulo 2 y el versículo 1, que son los tiempos en que nació nuestro divino Salvador y nació bajo este imperio que estaba gobernando en su tiempo, la Biblia dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este reino es el reino de Roma, el cuarto reino. Cuando nosotros vamos y buscamos en la historia, en el historicismo, encontraremos a estos 4 imperios. De ahí que es importante aclarar que la historia juega un papel sumamente importante para el desarrollo de las profecías. En una ocasión, alguien me preguntó por qué es que nos llamamos historicistas. Y precisamente les mostré estos 4 versículos que hemos leído, donde la Biblia nos habla de la historia, y la Biblia nos habla de la historia profética, donde se centra el desarrollo profético. Vamos a mirar unos mapas donde nos muestran precisamente el cuerpo, el territorio que abarcaron estos 4 imperios, imperios que están revelados en la profecía. Precisamente hubo alguien en el pasado que le llamó la atención el estudio de las profecías a la luz de la historia profética, a la luz del historicismo. Este hombre se llamó Alonzo Trevier Jones, quien fue un militar del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Este militar
en un día que él estaba franco, es decir, estaba fuera de servicio. Él miró una carpa donde se estaban llevando a cabo unas reuniones por hermanos adventistas. Y él entró a esa carpa y dentro de esa reunión, él miró exactamente el diagrama de 1850. Cuando él miró ese diagrama de 1850, realizado por el hermano Otis Nichol, que estaba al frente en la plataforma y estaban estudiando las profecías de Daniel y del Apocalipsis, él se acercó con el pastor, el que estaba dando las conferencias, y le pidió que le explicara las profecías que estaban reveladas en ese diagrama. Cuando el pastor adventista empezó a desarrollar las profecías, A.T. Jones inmediatamente conectó la historia con las líneas proféticas de Daniel y del Apocalipsis. Este mismo hermano A.T. Jones, en su libro Los grandes imperios de la profecía, en este libro él insertó una serie de mapas para ilustrar el territorio abarcado por estos 4 imperios. Y miraremos estos mapas. Ustedes van a mirar los 4 grandes imperios de Daniel capítulo 2 y de Daniel capítulo 7, de Daniel capítulo 8 y de Daniel capítulo 11. Ya Daniel, el profeta de Dios, nos dijo estos 4 grandes imperios con nombre. Encontramos a Babilonia, encontramos a Medo-Persia, encontramos a Grecia y también encontramos a Roma. Ahí están los 4 grandes imperios que mencionó Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38, que son Babilonia. Medo-Persia lo encontramos en Daniel capítulo 5 y el versículo 28. A Grecia lo encontramos en Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Y a Roma lo encontramos en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 2 y el versículo 1. Estos son los 4 grandes imperios que menciona la Biblia. Ahora miraremos que la Biblia nos va a seguir mostrando el desarrollo de la profecía. Continuaremos con nuestro estudio de esta noche y dice la Biblia que después de Roma iba a ocurrir algo, porque en Daniel, vamos a ir nuevamente a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo 7, y el versículo 7 encontraremos que dice el profeta Daniel, inspirado por Dios: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, o el 4º imperio. Este imperio era espantoso y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies,
y era muy diferente de todas las demás bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Esos mismos 10 cuernos los vamos a encontrar en Daniel, pero ahora en el capítulo 7 y el versículo 24, primera parte del versículo, dice la Biblia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Así que cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 7 y el versículo 7 que nos habla de esta cuarta bestia, dice que esta bestia, quien es Roma, el cuarto imperio que vendría después de los 3 antecesores, iba a venir 10 cuernos. Los 10 cuernos de la bestia significan que Roma se iba a dividir en 10 reinos. Cuando nosotros vemos en este mapa, encontramos a nuestra mano izquierda a Roma, el mismo espacio de tierra, todo lo que está ilustrado de color verde. Ahí encontramos a Roma, ese verde subido. Y a nuestro lado derecho encontramos el mismo territorio, la misma porción de tierra, pero ahora dividida en 10 porciones, en 10 partes, o es decir, en 10 pequeños reinos. Estos reinos, la historia nos muestra que son, número 1, los alemanes; número 2, los francos; número 3, los burgundios; número 4, los suevos; número 5, encontramos a los vándalos; número 6, a los visigodos; número 7, a los anglosajones; número 8, a los ostrogodos; número 9, a los lombardos; y número 10, a los érulos. Roma se dividió en 10 reinos. Así lo mostraba la profecía, que Roma se iba a dividir en 10 reinos. Cuando nosotros vamos a la historia, encontraremos que Babilonia vino del 606 antes de Cristo al 538 antes de Cristo. Encontramos que Medo-Persia entra a la historia profética en el año 538 antes de Cristo, y su periodo profético culminó en el 331 antes de Cristo. Encontramos a Grecia entrando a la escena profética en el 331 antes de Cristo y culmina su participación en la profecía en el año 161 antes de Cristo. En el 161 antes de Cristo entra a la escena profética la cuarta bestia, que es Roma. Y para el año 351, esta cuarta bestia, siguiendo la línea profética, dice
Daniel que se dividiría en 10 pequeños reinos. Esa misma porción de tierra sería dividida en 10 porciones de tierra, que son los 10 cuernos que le salieron a la cuarta bestia, o son los 10 dedos que tenían los pies de la imagen de Daniel capítulo 2. Estos 10 cuernos o 10 reinos quedaron establecidos desde el 351 al 483 después de Cristo. Vamos a mirar que la profecía decía en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 24, que es exactamente lo que ocurrió. Dice la Biblia: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de Roma, se levantarán 10 reyes, es decir, la porción de tierra que le pertenecía a Roma se iba a dividir en 10 pequeños reinos. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Cuando nosotros miramos en el mapa histórico, el mapa geográfico, encontraremos que Roma cayó. Y cuando Roma cayó, quedaron en su lugar en la línea profética estos 10 cuernos, ocupando el mismo espacio de tierra. Pero ahora Roma se había dividido en 10 pedacitos de tierra, que son los 10 cuernos que estaban escritos en la profecía. Cuando nosotros seguimos mirando en la línea de la profecía, la Biblia nos dijo en Daniel capítulo 7 y el versículo 8, dice la Biblia: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, es decir, mientras yo contemplaba los 10 cuernos o las 10 divisiones en las que se dividió Roma cuando cayó, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, es decir, otro pequeño reino saldría de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Si nosotros leemos en el versículo 24, encontraremos al mismo cuerno, dice la Biblia: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de Roma, se levantarán 10 reyes, es decir, Roma se va a dividir en 10 porciones de tierra, cada uno con sus reyes, y tras ellos, es decir, después de haberse levantado los 10 reyes, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que la profecía nos dice y nos estaba diciendo que después de los 10 reyes, o después de que Roma se dividió en 10 porciones de tierra, iba a salir otro entre ellos. Y se cumplió exactamente como dice la profecía. Cuando nosotros miramos
en el mapa geográfico y en el mapa profético, miren lo que ocurrió. Aquí tenemos a los 10 reinos. Como decía la profecía, que Roma se iba a dividir en 10 porciones de tierra, cada uno teniendo su rey, su gobernante. Pero después que ya estuvieran establecidos los 10 divisiones, uno iba a surgir de entre ellos. Y la Biblia dice que fue en el área que le pertenecía a los érulos, quienes son los y de donde descienden los italianos. Por eso, cuando nosotros miramos en la historia, un pedacito de Roma quedó reservado para este pequeño cuerno. Es decir, Roma nunca desapareció de la historia profética. Hubo un pedacito de tierra que seguiría perteneciendo a la Roma antigua. De ese pedacito de tierra, la Biblia dice que iba a surgir otro de entre ellos, como lo leímos en la Biblia. Por eso les colocamos en la pantalla que la Biblia decía, y tras ellos se levantará otro entre ellos. Es decir, entre la misma porción de tierra, de ahí iba a surgir ese cuerno pequeño. Y surgió en el área de tierra que le pertenecía a los érulos. Tierra que ahora en el 2024 le pertenece a Italia. Seguimos nuestro estudio. La Biblia dice que la naturaleza de este cuerno pequeño iba a ser diferente de los otros 10 cuernos. Miren lo que dice, cuál iba a ser la naturaleza de este reino o de este poder en comparación con los otros 10. Encontramos en Daniel capítulo 7 y el versículo 20. Dice la Biblia, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, este es el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Así que este cuerno pequeño iba a crecer más grande que todos los demás cuernitos en poder y autoridad, y que iba a tener ojos como ojos de hombre, y que iba a hablar grandes cosas. Encontraremos que este cuernito pequeño iba a tener otras cosas muy peculiares. Si nosotros leemos Daniel 7:8, la Biblia dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno, miren lo peculiar de este cuerno, tenía ojos
como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. En el versículo 20 nos sigue dando algunas peculiaridades de este cuerno pequeño. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. ¿Y qué fue lo que dijo con esa boca? ¿Y qué fue lo que hizo diferente a todos los otros cuernos? Oh, la Biblia nos dice lo que hizo. En el versículo 25 nos muestra el profeta Daniel inspirado por Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Vemos lo que hizo este cuerno pequeño, que fue diferente a lo que hicieron los otros 10 cuernos. Este cuerno cambió los tiempos y cambió la ley de Dios. Y a este cuerno pequeño se le dio la autoridad para que actuara en un tiempo determinado. Tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué poder o qué pequeño reino con su representante y dirigente a nivel mundial ha hecho esto? La Biblia y la historia nos va a dar la respuesta. Es el papado, que se encuentra en Roma, Italia, esa parte que le pertenecía a Roma, una pequeña porción de tierra donde se centra el reino de el papado. El papado es el que se estaba profetizado en el profeta Daniel, que representa ese cuerno pequeño que surgió de entre los 10 en la tierra que le pertenecía y le pertenece a Roma, esa Roma antigua o esa Roma pagana o esa Roma imperial como se conoce en la historia. La profecía va al pie de la letra y la historia lo confirma, de que en esa pequeña porción hay uno que habla grandes cosas, que ha cambiado la ley, que ha cambiado los tiempos. No hay más que una sola respuesta, que es el papado. La Biblia dice, y la historia lo confirma, vamos a leerlo en el libro de Daniel, que este cuerno pequeño iba a hacer algo con una porción de esas tierras en sus primeros comienzos. Dice la palabra de Dios que cuando este cuerno pequeño surgió de entre los 10, algo iba a hacer. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 7 y el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, mientras yo contemplaba a los alemanes
a los francos, a los burgundios, a los suevos, a los vándalos, a los visigodos, a los anglosajones, a los ostrogodos, a los lombardos, a los érulos. Mientras yo contemplaba los cuernos, estos 10 reinos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, es decir, el papado, con su pequeña porción de tierra. ¿Y qué es lo que iba a hacer el papado? La Biblia dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que cuando el papado iba creciendo, su poder iba creciendo también, su autoridad iba creciendo. Y mientras él crecía, otros, dice la Biblia, específicamente 3, tenían que ser arrancados. Y estos 3 nos muestra la Biblia y nos muestra la historia que fueron. Vamos a mirar en la historia que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Sí, aquí hemos mirado que la Biblia decía, y tras ellos se levantará otro entre ellos y derribará a 3. Estos 3 que derribó el papado son los érulos. La primera porción de tierra que tenía que conquistar era donde él estaba situado. Por eso la tierra que le pertenecía a los érulos cayó bajo la conquista de este cuerno pequeño de el papado en el 493 después de Cristo. El otro cuerno que iba a derribar iba a ser a los vándalos. Y este cuerno fue derribado en el 534 después de Cristo. Y para que la profecía se cumpliera, dice que de entre ellos, es decir, dentro del territorio que le pertenecía a Roma imperial antes de dividirse, y cuando surgió esos 10 cuernos en los que se dividió después de su caída, el tercer cuerno fue los ostrogodos en el año 538. Se estaba cumpliendo la profecía que Dios había revelado a Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Pero la Biblia no se queda ahí, porque la Biblia dice que iba a ocurrir que en el 538, cuando fue derribado el último cuerno, comenzaría lo que Daniel había escrito bajo inspiración divina. ¿Qué fue lo que había dicho Daniel que iba a ser este cuerno pequeño? En Daniel capítulo 7 y el versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Se sentó este cuerno pequeño tras haber hablado contra Dios, haber usurpado su lugar y haber asumido el trono que le pertenecía a Dios como rey y soberano. Y la Biblia dice: y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por cuánto tiempo es que iba a quebrantar a el pueblo de los santos o a los santos del Altísimo? La Biblia dice
que estos santos del Altísimo iban a ser quebrantados y entregados en su mano de este cuerno pequeño, o es decir, de el papado, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este periodo es exactamente el mismo que encontramos en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 14. La Biblia dice, hablando de la mujer, de la iglesia, de los santos, como los llama Daniel, que iban a ser entregados, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vuelve a aparecer la misma expresión de Daniel capítulo 7 y el versículo 25. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 2. Ahora nos los ilustra Juan en meses, el mismo periodo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esos 42 meses es exactamente lo mismo que nos va a decir el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así que la Biblia nos dice que cuando leemos en Daniel 7:25, que hollaría y quebrantaría al pueblo santo, sería por 1260 días. Pero cuando nosotros estudiamos lenguaje profético, el profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 4, Ezequiel capítulo 4 y el versículo 4, nos va a explicar que en profecía bíblica un día equivale a un año. Dice Dios, y pondrá sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermes será sobre él. Llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Versículo 6 dice, cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. La Biblia decía en Daniel, la Biblia decía en Daniel capítulo 7 y el versículo 25, que este cuerno pequeño que surgió de entre los 10 y derribó a 3, que es el papado, iba a perseguir a los santos del Altísimo, los iba a quebrantar, porque serían entregados en su mano por 1260 años. Por eso vemos que las Sagradas Escrituras muestran que esa persecución comenzó
en el año 538 después de Cristo, después de que terminó lo que decía la Biblia, que ese cuerno pequeño iba a arrancar 3 de los primeros cuernos. Cuando terminó de arrancar el último cuerno en la profecía, comenzó su periodo profético de 1260 años, comenzando en el 538 y finalizarían en 1798, cuando el ejército francés, bajo el mando del general Berthier, abolió el papado en Roma, proclamando allí que se tenía, como decía la profecía, que cumplir. Estaba escrito que el general Berthier llegaría, tomaría preso a el papado y lo llevaría cautivo para que se culminara lo que estaba escrito en la profecía, que se le habían entregado un tiempo, y ese tiempo era 1260 años de persecución papal. Por eso cuando miramos nosotros, encontramos que la profecía se tenía que cumplir y se ha cumplido, apreciados hermanos, al pie de la letra. Se ha cumplido. Por eso, cuando tú lees en las Sagradas Escrituras, vas a encontrar que la Biblia decía que al cabo de estos 4 grandes imperios tiene que venir un reino, un imperio que derribará a todos los imperios mundiales. Y ese imperio y ese reino es el reino de nuestro Salvador Jesucristo. Esa roca que golpea en los pies es el reino eterno de Cristo. Ese es el reino que nosotros estamos esperando. Dice, vamos a leerlo, en las Sagradas Escrituras, en la visión de Daniel capítulo 2, y leeremos a partir del versículo 40. La Biblia dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versículo 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Ahí es cuando se divide Roma en 10 partes, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Ahí está la pequeña porción, ese cuerno pequeño que no desaparecería, esa pequeña porción de tierra que no desaparecería de lo que fue la Roma imperial. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Aquí entra el cuerno pequeño. Así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, dice la Biblia.
Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de aliotro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y mira cómo finaliza. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Como podemos ver, viene un último reino. Ese reino es el reino eterno de Dios, bajo el liderazgo y la dirección de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice una cita de El Espíritu de Profecía en el libro La Educación, página 161. En la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los reinos terrenales. En la profecía anunciada, cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje: así ha dicho Jehová el Señor, depón el turbante, quita la corona, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Oh, qué hermosa profecía, porque esa profecía la encontramos en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice las Sagradas Escrituras: ¿a quién se le va a entregar este reino? El reino eterno, el que tiene derecho, y al que Dios Padre se lo va a entregar. Miran lo que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y miran lo que le entregan al Hijo del Hombre, es decir, al Hijo de Dios, a nuestro divino Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. Dice la Biblia en el versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor Dios Todopoderoso tiene un reino y lo establecerá. Y el rey de este reino es nuestro Señor Jesucristo. Este rey viene en las nubes de los cielos. La Biblia dice en Apocalipsis 19:11 que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lleva un título, es el Verbo de Dios, nuestro divino Salvador. A Él es a quien se le entrega este reino, que nunca pasará y no será entregado a otro.
El Señor te hace la invitación esta noche para que seas súbdito de este reino. La Biblia a estos súbditos le da un nombre. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras para ir finalizando nuestro estudio de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Miren lo que dice en Daniel capítulo 7 y el versículo 22. Nos muestra las Sagradas Escrituras. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Oh, gloria a Dios. Los santos recibirán el reino. Pero ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son estos santos que van a heredar el reino? La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 14. Aquí nos dice quiénes son los santos. También nos dice en Apocalipsis, el capítulo 14, vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12, para ver quiénes son estos santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos que guardan los mandamientos de Dios son los santos, a los cuales con Cristo Jesús se les entregará el reino, un reino que será eterno y que no pasará a ningún otro. En Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. En la traducción original dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas en la ciudad. Aquí está la capital de ese reino, la ciudad, la Nueva Jerusalén. Por eso, mi hermano, los que van a entrar a ese reino son los que guardan los mandamientos de Dios. Y encontramos aquí que esos son los santos, los que junto con Cristo van a recibir ese reino del cual nos habló Daniel capítulo 2, capítulo 7, donde nos muestra la secuencia profética y la secuencia histórica de estos cuatro grandes imperios en la profecía bíblica, en las profecías de Daniel. Esperemos en Dios, apreciado hermano, y es nuestra oración que el estudio que tuvimos el día de hoy haya quedado claro en nuestras mentes y lo hayamos podido comprender. Si ha servido de beneficio para ti, compártelo con otros para que conozcan y vean que la línea profética se ha venido desarrollando desde el pasado, se está desarrollando en el presente y se terminará de desarrollar en el futuro. Las profecías de Daniel y del Apocalipsis nos han
quedado y Dios nos las ha dejado para prevenir y para que el pueblo de Dios se prepare, esté apercibido y esté alerta, porque el apóstol Lucas dice: cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Finalizaremos con una palabra de oración y, si Dios lo permite, continuaremos con las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Vamos a orar, apreciados hermanos, y vamos a dejarlos con esta linda promesa de que llegará el día en que vendrá nuestro divino Salvador y tomará su reino. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, encontramos consuelo y esperanza en las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Encontramos, Señor, la veracidad de tu palabra. Encontramos, Señor, que a lo largo de la historia bíblica, a lo largo del desarrollo de estos 4 grandes imperios, tú has tenido un pueblo, y la Biblia le llama los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo son aquellos que guardan tus mandamientos y siempre han tenido la fe de Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta verte venir en gloria y majestad, y nos abras las puertas para poder entrar en la capital de tu reino, la Jerusalén, la nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas, que tiene 12 fundamentos, y el cual es la capital de tu reino, reino que no pasará a otro, y reino donde tú eres y serás el Rey de reyes y Señor de señores. Y tu pueblo, los santos del Altísimo, serán tus súbditos, tus obedientes, porque desde este momento te han obedecido y te obedecerán por toda la eternidad. Así pues, Señor mi Dios, ayúdanos a seguir afianzándonos en la roca, y esa roca eres tú, mi divino Salvador Jesucristo. Gracias te damos, pues, Señor mi Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu pueblo dice: amén. Amén. Gracias, apreciados hermanos, por habernos dado la oportunidad de haber compartido con ustedes este hermoso estudio de esperanza y consuelo para el pueblo de los santos. Vamos a finalizar con un himno. Un himno que nos hable de esa venida. Vamos a buscar el himno número 173. Vendrá el Señor. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos.